Buenas, ¿qué tal? Wow, justo ahora salió el sol. Increíble. ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? Bueno, yo acá, este, con este viento increíblemente fuerte, me peiné. No, no parece. Sí, sí, sabemos que no parece. Pero bueno, es parte del hecho salvaje de esto. Uy, me está molestando la verdad, el sol en la cara. Pero bueno, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, acá estamos, listos para conocer cómo amigarnos con nosotros mismos desde el Feng Shui de la personalidad y entonces ser más productivos. Muy bien, acá estamos preparaditos con todo, mientras se van uniendo, mientras... Sí, efectivamente, no parece, ¿no? Que me hubiese peinado mucho. En fin, será fin, como dice mi hermano que vive en España. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de esto. Hoy me subí el rojo. Buenas. A ver si le ponemos un poco de punchy, porque hoy la verdad que estoy media... Así que, ¿qué les importaba, no? ¿Para qué contaba yo esas pavadas? Pero bueno, fíjense cómo el rayito de sol me hincha un poquito los coquinos, ¿no? Bueno, continuamos. Importante que sepan algo clave antes de iniciar con la explicación. Que hay 3 puntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta horita que nos regala Instagram para conectarnos y que tienen que ver con el Feng Shui de la personalidad, ¿sí? Entonces, primero que nada, voy a correr la cortina. Fíjense qué importante eso dentro del Feng Shui de la personalidad. Ya vuelvo. Listo. Ahora soy feliz como una lombriz. Continuamos. El tema de hoy entonces, cómo amigarnos con nosotros mismos, cómo amigarte con vos misma, mismo y poder a partir de ahí avanzar en eso que necesitas. Parte de un asunto fundamental del cual hasta ahora no he hablado tanto en los vivos anteriores, y es descubrir tus energías, pero descubrir un poco más, ir más a fondo con ese descubrimiento, ¿no? Entonces, para empezar, tienen que saber, siempre hablo, ¿no? De 5 energías, ¿verdad? Del agua, de la madera, del fuego, la tierra, el metal y volvemos a girar y girar y girar. El tema es que en esto no solamente juegan esas 5 energías, sino que tenemos que saber que interactúan entre sí. Entonces que el siguiente dato importantísimo es que tenemos 2 de esas energías al momento de nacer. Y al nacer con 2 de esas energías que interactúan entre sí, tenemos una forma de relacionarnos internamente con nosotros mismos. Nuestra manera de actuar no siempre coincide con nuestra manera de pensar. Y ahí es donde vienen las variedades, las formas diferentes. Entonces hay mucho por descubrir todavía en el Feng Shui de la personalidad. A mí me gusta simplificarlo hablando de las 5 personalidades básicas, porque todos vamos a descubrir rápidamente con cuál nos identificamos, pero a partir de allí la realidad es que tenemos interacciones internas, ¿no? En eso. Y hay, hasta ahora entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos las 5 energías del Feng Shui conformando nuestra personalidad de nacimiento, que 2 de esas las recibimos y marcan nuestra personalidad, y que además el tercer elemento que tampoco suelo mencionar, pero hoy estoy con ganas de contarles ciertos datos muy profundos que hacen tan efectivo al Feng Shui de la personalidad. El tercer dato importante es que hay una parte de nuestra personalidad que a mí me gusta llamar el lado oscuro, porque es el que no vemos, el que está ahí actuando, el que está interviniendo y que muchas veces es a través del cual estamos tomando decisiones.
Y ese lado oscuro es oscuro porque no vemos lo que estamos haciendo, no porque sea mala la oscuridad. No hay nada más bonito que la oscuridad de la noche para ver la luna. O sea que la oscuridad en sí misma no es mala, simplemente que no vemos cuando estamos en plena oscuridad. Y ese lado oscuro de las 5 personalidades, ese lado donde no vemos, donde nos estamos moviendo de una forma un poco a ciegas o inconsciente, como lo queramos decir, dependiendo de la disciplina que lo diga, en el Feng Shui de la personalidad también existe y también es interesante conocerlo. Entonces, ¿qué les voy a brindar esta tarde? Vamos a hablar, les voy a ir tirando un tip acerca de cada una de las 5 energías y ese lado oscuro, porque en tanto más lo conozcamos, más vamos a ir asociando qué nos sucede. Buenas, vamos a ir asociando qué nos sucede y entonces cómo amigarnos. Hay una frase súper conocida que dice, no se puede amar lo que no se conoce. Y nosotros para ser nuestros mejores amigos necesitamos conocernos, necesitamos conocer buenas. Necesitamos conocer qué es lo que nos sucede, por lo menos ponerle un nombre. En el tema de la personalidad, sabemos que hay muchísimas disciplinas que tratan la personalidad. El Feng Shui de la personalidad es una de tantas, ¿no? Por cierto, mi nombre es Tati Chávez, para los nuevos en esta comunidad, porque no me presente. Para variar, estoy rompiendo las reglas, muy en honor a mi energía. No puedo evitarlo, como les digo, ¿ven? Eso es lo que no ve, lo que cada uno no ve de su energía. Ahora cuando veamos el fuego les voy a contar un poquito más de eso, que es en el caso mío la energía de nacimiento. Entonces mi nombre es Tati Chávez, soy especialista en el Feng Shui de la personalidad y esta tarde les cuento eso, ¿no? Repasando, recapitulando, entonces vemos que tenemos de estas 5 energías, 2 que se combinan en nuestra personalidad y que tienen distintas formas de reaccionar. Entonces, ¿para qué vamos a hablar del lado oscuro? Porque al hablar del lado oscuro van a poder distinguir, a mí me identifica el lado oscuro, no sé, de la madera, por ejemplo. Cuando hablaste del lado oscuro de la madera me sentí identificado. Perfecto. Y quizás cuando hablaste con el lado oscuro de la tierra, también me sentí identificado. De ahí surge algo que solamente podemos ver con más tiempo, que lo vemos habitualmente en el curso. Tenemos un curso, por cierto, que también me olvido de mencionar muchas veces, pero y es cuál es el resultante de esa interacción entre las energías y entonces aparece la respuesta, ¿no? Esa como la clave de entender, ahora entiendo por qué me pasa esto cuando esto y cuando esto. Entonces, sin más dilación, vamos a ir conociendo el lado oscuro de cada uno de los 5 elementos, despacito, tipo tip, cosa que sea sencillo, que no nos enrosquemos demasiado, no nos perdamos demasiado en la explicación. Y de esa forma vamos a ir viendo cómo nos identificamos con cada uno, ¿sí? Al último les voy a contar un par de cosas más que les van a terminar de redondear la idea. Prometo estar atenta al horario, cosa que no nos pase como en el último vivo, que a último momento, porque ahora Instagram te avisa 30 segundos antes de que se corte, así que no me gustaría que nos pase lo mismo la otra vez, así terminar sobre la marcha. Bien, miramos la horita, fantástico. Comenzamos por el agua, como siempre. Es agradable, buenas. Es agradable comenzar siempre por el agua porque tiene que ver con como les digo yo, esta personalidad que se relaciona con el inicio de la vida. Todas las personas nacidas en años agua son esas personas que mantienen la frescura de un niño, la capacidad de admirarse del mundo, de sorprenderse, de imaginar en profundidad, de soñar. Esa capacidad está buenísima y puede estar actuando de manera involuntaria en su lado oscuro, ¿sí? Que es lo que vemos esta tarde. Para los que se van uniendo, repasamos, vamos a ver el lado oscuro de cada una de las 5 personalidades y de esa forma vamos a poder conocer dónde nos estamos yendo sin darnos cuenta. El agüita, que es la primera, tiene como lado oscuro o como lado que no ve
la contracara de esa misma capacidad de imaginar, de soñar, de conectarse con los demás, de estar siempre abierta al diálogo, siempre abierta a la conexión con los demás, a la empatía. Entonces, en su lado oscuro lo que sucede es que a veces imagina de más. A veces, ¿vieron esas? A mí me da mucha gracia esta palabra, las teorías conspiranoicas. Bueno, de las 5 personalidades, sería el agua la que tendría la capacidad de alimentar esas teorías. No porque sean los culpables de esas teorías, acá no hablamos así, eso no sirve, no nos interesa. Sí, es que tienen el don, así como tienen el don de crear una historia magnífica llena de detalles, también pueden crear una película en su cabeza, una película llena de terrores, llena de miedos profundos, llena de posibles amenazas. Y el siguiente ingrediente del agua es la duda. Entonces, si es una duda saludable, como a todos nos viene bien, ¿sí? Cada energía nos proporciona al resto de las energías algo bonito, como un regalo, ¿no? En el caso del agua, lo que nos proporciona es la duda, la pregunta, la duda. No dar por supuesto, no dar por hecho. Pero ¿qué pasa si la duda trabaja del lado que no vemos, ¿no? Del lado oculto. Empiezo a dudar de todo. Empiezo a dudar de mí mismo, dudo de los demás, dudo de la realidad, dudo de las posibles consecuencias de cada uno de mis actos. Empiezo a dudar de una forma tan expansiva que ya no doy ningún paso confiando en mí mismo. ¿Y qué hace un muy buen amigo? Siempre confía, siempre te pone en un estado de fe. Siempre te dice, vos podés, dale que vas a poder, que qué sé yo. Es loco porque casi siempre los muy buenos amigos confían más en los otros, en sus amigos, que en sí mismos. Es decir, la amistad tiene que ver con eso, ¿no? También con brindar soporte al otro incondicionalmente. Entonces, es esa situación del agua lo que hace que cuando empieza a no ser su mejor amigo, duda de sus propias decisiones, duda de sus propias capacidades, duda de lo que pueda ocurrir. Y eso es debilitante para su propia naturaleza. Considerando que el agua también es una naturaleza sensible, entonces si la sensibilidad trabaja por el otro lado, por el lado oscuro e inconsciente, me vuelvo frágil, me vuelvo muy, muy frágil. Entonces lo que es un don se convierte en un problema, se convierte en una sensación de no poder estar nunca a la altura de nada, de no saber por dónde ir, de estar perdido, de estar continuamente desesperado por algo que me guíe. Y puedo llegar a poner el poder, mi poder personal la capacidad de decidir o las decisiones incluso en otra persona o en otras personas. Y eso le resta esa capacidad de reconocerse en su propia capacidad real, ¿no? Le resta esa contundencia interior y ese valor, porque en definitiva todos los seres humanos tienen valor, valen por sí mismos. Pero la personalidad del agua le cuesta un poquito reconocer ese valor en sí mismo. Se encuentra siempre tan dispuesto al diálogo y tan empático que a veces, como hablábamos ayer con una de las alumnas del curso, a veces se adueña del problema del otro y habita simultáneamente su problema y el del otro, cuando en realidad su ocupación principal le conviene, debería ser su propio problema. Y desde ese lugar colaborar, sumar, añadirle valor quizás a la situación del otro desde donde pueda, con toda la intención de aportar algo desde su lugar, pero sin olvidarse de sí mismo. Ese es el lado oscuro del agua, ¿sí? Una cosita más que por ahí le puede suceder al agua, en esto de no ser su mejor amigo, en esto de que le cueste un montón, ¿cómo va a ser productivo si no puede... ¿Cómo va a llevar adelante algo si no puede dar el primer paso?
Entonces algo que le sucede al agua es que esta inmensa duda lo deja como demorado, lo deja demasiado tiempo en una etapa, como dando vueltas y dando vueltas. Lo mencioné en el vivo de la amistad, ¿se acuerdan? Que hablaba del loop, de la idea del loop. Cuando se trata de ser nuestros mejores amigos y además poder avanzar en una decisión que necesito tomar o en algo que necesito considerar, me viene bien confiar en mí mismo, porque en realidad nunca estamos siendo del todo perfectos, nunca estamos tomando la decisión ideal. Estamos tomando la mejor que podemos tomar en ese momento, según lo que estamos, las nociones que estamos teniendo, lo que podemos ver en ese momento. Entonces el agua, que tiene esa característica de dudar tanto, a veces, obviamente estamos hablando siempre del costado oscuro del agua, no de cuando está en su mejor versión, que fluye con naturalidad y todo lo demás que hablábamos en el vivo de amigos y antes también en los otros vivos donde les voy contando. Entonces, el conocer este lado oscuro del agua hace que cada vez que el agua se encuentre en esa situación, se reconozca en esa situación. Las personalidades agua digan, ahí me di cuenta, me estoy demorando, no estoy confiando en mí, no tengo que llegar a ninguna parte, no tengo que ocuparme de los otros. Momentáneamente, para tomar esta decisión o para dar este pasito, me tengo que concentrar en mí. No es un acto malo, digamos, no es egoísta de decir, necesito ser individualista. No pasa por ahí. Es simplemente recordar a dónde estoy parado o parada, ¿cierto? Estoy acá, vivo en este cuerpo. Entonces, si me recuerdo a mí mismo, si recuerdo el para qué, el por qué estoy haciendo y cuánto necesito, si realmente ese es mi deseo, entonces voy a por ello. De la mejor forma que pueda, capaz no es la más perfecta. Bien, hasta acá hemos hablado del lado oscuro del agua, un tip. ¿Sí? Hay muchas más cosas que aprender acerca de la personalidad del agua e incluso muchas más cuando empezamos a interactuar entre sí, el agua con la madre del agua, con el fuego del agua, con las personalidades que les contaba, donde el agua está relacionada con alguno de los otros 4 elementos. Siempre hay 2. ¿Sí? Esta es la novedad de esta tarde, que estaba re entusiasmada de poder contárselas. Que tengan en cuenta que siempre hay 2 energías conformando la personalidad realmente, digamos, la personalidad Feng Shui. Vamos ahora al costado oscuro de la madera. La madera tiene el gran don de ser flexible, cambiante, de ser abierta, de querer experimentarse en roles diferentes, de querer estar siempre disponible para un nuevo plan, para un giro, ¿sí? Esos giros de puntos de vista grandes e incluso para asociar ideas de distintos orígenes, personas de distintos orígenes, que lo hablamos también en el vivo de la amistad. Los voy a volver locos hablando del vivo de la amistad, van a salir corriendo a ver el vivo de la amistad de nuevo. Bueno, ¿qué les decía? Como tiene esa capacidad de interconectar todo, a mí me hace acordar una red, la forma de ser de la madera. Me hace acordar a esto de los hilos interconectándose en las ideas, pero va más allá de eso, porque encima es creativa, es como que sale para todos los lados, se expande. ¿Qué pasa en su costado oscuro? ¿Qué pasa cuando no ve lo que está haciendo instintivamente? Empieza a interconectar todo de una forma absolutamente caótica. No porque el caos sea malo, volvemos a lo mismo. En el Feng Shui de la personalidad se van a sorprender de que muchos de los conceptos cambian un poco de color. Nada es tan malo ni tan bueno así por definición, no. Acá todo va más en relación al lugar que ocupa y cómo lo estamos usando. Por supuesto que hay cosas que forman parte de un acuerdo de convivencia, pero en general ningún concepto es así como totalmente negativo ni totalmente positivo. Hay que valorar un poco más el contexto. Entonces, ¿el caos qué es para la madera? El caos generalmente, y con esto se van a sorprender las personalidades madera, es el estado habitual de la madera. La madera vive en estado de caos.
Pero ¿qué es concretamente el caos? Es la falta de orden, podemos decir, ¿no? Como una definición general y fácil. Es la falta de orden. ¿Qué hay cuando hay orden? Hay reglas, ¿cierto? Hay una pauta que organiza los elementos. Y cuando hay caos no hay esa regla, no hay una pauta. Entonces, ¿qué significa eso? Que es la situación ideal para crear asociaciones entre esos elementos, entre esas situaciones, entre esos materiales, entre esas personas. Cuando no está clara la pauta, es el territorio ideal para crearlo. El caos pide orden. Así como el orden extremo pide caos. Y esto es parte de las leyes de la naturaleza, parte de las leyes de toda la vida, digamos, que tienen que ver con todas las civilizaciones y con toda la historia de la humanidad. Cuando hay mucho orden, demasiado orden, no hay más espontaneidad, porque no hay un cambio en relación a ese orden, ¿sí? Lo mismo al revés. Cuando hay mucho caos, el caos necesita orden, necesita alinearse detrás de algo o en relación a ese algo. Y la personalidad madera tiene la cualidad de propiciar el caos. Cuando está en su costado oscuro, es decir, cuando no ve, lo que sucede es que no está viendo todo el potencial que tiene ese caos. Lo que no está viendo es que al provocar ese caos, esa coexistencia de cosas tan distintas, está en el estado ideal para crear lo que necesita crear. Por eso provoca caos, por eso lo necesita. Por eso le cuesta seguir una pauta rígidamente y no cambiar en absoluto nada. Tomando un ejemplo simple, pregúntenle a cualquier personalidad madera si alguna vez hizo una receta 2 veces igual. Con certeza les van a decir que no. No hubo forma. No pueden. Es algo que los supera. Porque la necesidad de experimentar qué pasa si varío uno de los factores, qué pasa si cambio uno de los ingredientes, es fascinante y es la puerta de un descubrimiento. Entonces fíjense qué interesante cómo hacerse amigo de sí mismo para el madera implica aceptar, así como el agua implica aceptar que duda y aún así avanza, para la madera implica aceptar que vive en caos. Y si acepta que vive en caos, de golpe se reconoce rica en posibilidades, inmensa cantidad de posibilidades, donde ahora ya entiendo cómo son las reglas del juego. Perfecto. O sea que yo soy desordenado naturalmente, sí. ¿Es malo eso? No. ¿Podemos gestionarlo? Sí. ¿Necesito ordenarme? Sí. ¿Ven como que vamos entendiendo por dónde va la cosa? Obviamente cada personalidad madera, cada persona con estas características es única en el mundo. Entonces va a tener sus propias urgencias, sus propias pautas, sus propias prioridades en la vida. No es todo igual. Y no tiene sentido tampoco que lo sea. Justamente de eso se trata la riqueza de los seres humanos, de la humanidad. Entonces, una vez que nos amigamos con la idea del caos, con la idea del desorden natural, y lo entendemos como el terreno rico, listo, es como haber dado vuelta a toda la tierra para echar las semillitas y luego que prosperen los proyectos, decisiones o acciones que necesito hacer. Ahí está todo desordenado, pero a la vez está todo listo. O les doy otro ejemplo diferente. Cuando tengo sobre la mesa todos los materiales de escolares, así que sé yo, que papelitos, que cositas, que alambritos, pedacitos de cosas, esa situación donde lo que hay en la mesa es un quilombo, esa situación es una situación creativa. Entonces a mí me gusta decir que la madera vive en caos creativo. Y esto, si no lo vemos, si no lo descubre, si no lo hace patente, visible, la propia personalidad madera lo sufre. Lo sufre un montón. Se aflige porque tiene alrededor todas cosas en continuo desorden. Entonces, ¿se trata de vivir en desorden? No. Se trata de ordenar todo lo que necesito que tome orden hasta donde me sirve funcionalmente. O sea,
hasta donde ese orden me ayuda a avanzar. Pero no obsesionarme con el orden, porque si no nos pasamos a la otra punta y desaparecemos el caos del panorama, entonces dejamos de ser madera. Y eso no va a existir nunca. Porque vuelve a emerger esa naturaleza maravillosa que tiene la madera de asociar cosas distintas. Fíjense hasta qué punto es así el lado oscuro de la madera, que cuando está muy desconcentrada y muy dispersa, empieza a guardar, por ejemplo, papeles importantes en la heladera o el celular. Cosas así que vos decís, ¿cómo llegó esto acá? Esto ya no tiene nada de caos creativo, esto es un desastre. Bueno, sí, ahí ya estamos como tocando límites que no están buenos, ¿cierto? Y entendible también, porque ni la lógica más simple del mundo te va a hacer encontrar esas cosas en la heladera, lógicamente. Pero es el reflejo de que quizás está un poquito pasada de rosca, está no dándole pie al caos en su vida en donde debería dárselo para poder crear algo nuevo. Quizás no se lo está permitiendo o quizás está en la expresión máxima del caos, en donde ya pretende abrir, como me gusta decir a mí, muchas pestañas al mismo tiempo, tantas que ya no sabe dónde está su atención. Entonces, el tip para la madera y su lado oscuro es distinguir el caos como una posibilidad creativa constante y regularlo, solo regularlo. Decir dónde quiero estar libre. Y el orden que entraría en esta zona, el orden que entraría en la personalidad madera sería a veces darme tiempo desde acá hasta acá para revolucionar una zona de la casa, de la vida, de los que estoy planeando. Que ese orden externo por ahí funcione como un contenedor, más o menos, de ese caos, pero dejarlo ser al caos, permitirme desordenar un poco. Y así me doy el gusto. Me amigo conmigo misma. Conmigo misma. ¿Sí? Bien. Ahora, hicimos el agua, hablamos de la madera y llegamos al fuego. ¿Qué sucede con el fuego? El fuego tiene como esta compulsión que les contaba a romper reglas. El fuego y el orden, chin, 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 no serían tan afines, digamos. Les encanta romper las reglas. Y ese es uno de los detalles del lado oscuro del fuego. Como les decía, en esta tarde no voy a alcanzar a hablar en profundidad del lado oscuro de todos. Por eso propongo los otros formatos, ¿no? Taller, curso, etc. Pero quiero que se lleven algo de cada una de las 5 energías, así como les decía al principio, si asocian 2, dicen, capaz que estas son las 2 mías. Y por supuesto estoy abierta a que me manden mensajes privados, eso no se preocupen. En mi perfil van a encontrar siempre el link directo a mi WhatsApp. Así que me pueden preguntar lo que quieran. O si no, por mensaje privado del mismo Instagram. Les decía, el fuego. El fuego es su lado oscuro. El fuego tiene esto del romper reglas. Romper reglas no es ir como loco por la vida, atravesando barreras así porque sí, por rebelde güey nomás. No, va más allá de eso. Cuando está en su fase más inmadura, que todos atravesamos por fases inmaduras, lógicamente, porque no llegamos a madurar sin ser inmaduros primero. Entonces todas las personalidades, las 5, en algún punto son más inmaduras y después van consolidándose. El fuego en su fase más inmadura sí es más rebelde con cualquier cosa, porque es como que detecta esa necesidad de no ser convencional y necesita diferenciarse de los otros y de lo otro continuamente. Y como está en su lado oscuro, no ves lo que está haciendo. No ves que está diferenciándose como loco del resto de manera automática. Entonces, si vos me decís, yo te digo no todo el tiempo. Si vos me decís A, yo te digo Z. ¿Me explico? Esa compulsión a diferenciarme hace que a veces me pierda. Pero yo sí coincido con esta persona. ¿Y por qué le dije que no? No sé. No sé. Era como que me chocaba coincidir tanto. Puede que pase eso. E incluso puede que le pase que haga lo contrario. En esto de no verse,
diga, no, si es esto es lo que, era lo que estaba buscando, era lo que necesitaba, era lo que tenía que tener, caramba, y por fin, chao. A partir de ahí, con esa visión tan enfocada del fuego, que ese es el segundo dato que les voy tirando, del lado oscuro del fuego, el ser enfocado para el fuego no es algo malo, y no es algo malo para ninguna de las energías. De hecho, es súper útil. Pero depende cómo lo usemos. Depende si hacer demasiado foco en algo nos obsesiona con ese algo o hacer el foco suficiente nos permite concentrarnos. Todo en su justa medida. Entonces, cuando el fuego, que es el capo del foco, ¿cierto? El que más sabe poner foco en algo porque de hecho les cuesta mucho atender a varias cosas al mismo tiempo. O sea, sufre de lo contrario que de lo de la madera. Cuando hace ese foco excesivo en algo de lo cual se enamoró, se enganchó, se fascinó, no puede ver nada más que eso. Y al no ver nada más que eso, está como ciego al resto de las posibilidades. Está ciego, entonces se vuelve inflexible. El costado oscuro del fuego hace que se aísle de lo que podría acceder si solamente mantuviera un poquito de apertura a lo que hoy no le fascina, pero está existiendo al lado de él y por ahí le puede abrir una puerta más. Esa cosa de todo o nada no le ayuda. ¿Y qué tiene que ver esto con el romper las reglas de los que hablamos antes? Que en esa diferenciación y apego al mismo tiempo va queriendo cambiar eso a lo cual adhirió. Quizás es complejo de explicar lo que estoy diciendo, pero adhirió fuertemente a esto, pero a su vez, como está fuertemente adherido a esto, es acá donde quiere quebrar todas las reglas. Entonces, a la afuera, como no le está dando importancia, como no quiere saber nada de eso, capaz no pone ni siquiera la idea de romper las reglas en el afuera. Simplemente trata de diferenciarse mencionando a lo que está adherido, pensamiento, forma de ser, grupo de personas, práctica X, lo que sea, proyecto al que pertenezca, empresa que tenga, lo que sea. Y se presenta así como diferente. Sí, yo me dedico a lo mismo, pero lo nuestro es diferente. Obvio que es diferente, porque son dos personas distintas, pero eso no te hace ni mejor ni peor. Es diferente, simplemente. El fuego lo presenta como una característica, porque en el fondo, y acá es donde todos los fuegos se van a sentir identificados, y así como la palabrita caos en la madera, posiblemente el fuego no le caiga tan en gracia, porque en el fondo, ¿vieron cómo es el fuego en la naturaleza? El fuego es volátil, es una sustancia que no se puede agarrar, no tiene materia. Imposible, de hecho, de agarrar. El fuego no conoce cuál es su materia, no se siente seguro. En el fondo, y esto suena tan loco porque vos decís, pero si los fuegos son los más prepotentes, pero si los fuegos son los más descarados, divertidos, foco de atención y todo lo demás, ¿por qué te crees? ¿Por qué te crees que son así? Porque hay una parte de sí mismos que desconocen. Y a veces esa parte es grande, bastante grande. Entonces no saben cuál es su eje, cuál es su sustancia, la que los sostiene, la que los mantiene vivos, la que lo ignoran. Ese es el lado oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tomo todos mis comportamientos automáticos y voy por la vida ahí tratando de diferenciarme para saber que existo y adhiriendo a algo para saber que existo. Curiosamente, no estoy mirando donde tengo que mirar, que es adentro, y ver qué es lo que hay ahí realmente. Entonces, amigarse con el fuego, siendo fuego, es amigarse primero y principal por eso, empezando por ahí. Empezando por reconocer que muchas veces no sabemos cuál es nuestro mejor aporte. O no sabemos qué hemos venido a hacer. La compulsión a transformar todo lo que tocamos hace que a veces nos enfoquemos demasiado en el afuera. Como les dije, el fuego es el capo del foco, pero si se obsesiona con algo afuera, pierde su foco, el foco interior. Pierde ese eje.
Hay otros elementos que tienen muy claro el eje, no es el fuego. Cada uno viene a cumplir un rol diferente en esto del juego de los elementos, de las energías, de las personalidades básicas. Y el fuego viene a brindarse hacia afuera y está bien que así lo haga. Pero tiene que recordar que adentro es donde adentro es una forma de decir, ¿no? Lógicamente, es como centrándonos, haciendo silencio un ratito, cosa que al fuego le cuesta un poco, porque es una personalidad sensible, entonces le cuesta por ahí quedarse en silencio del todo y no sentirse solo, sentirse raro. Es que muchas veces ese costado oscuro del fuego hace que se sienta, que existe a través de que los otros lo registran. Así que bueno, ahí va el tip del fuego. Voy mirando el tiempo para que nos alcance para ver de las 5, por lo menos las 5 básicas. Vamos a la tierra, pasamos acá. Como siempre les digo, el dedito del compromiso. También en esta mano, ¿no? Pasamos de la cúspide de la energía a donde empieza a descender y a asentarse la energía. La tierra. ¿Cómo se amiga consigo misma la tierra? Bueno, resulta que la tierra tiene una cuestión con el valor propio muy marcada. Y cuando cae en el lado oscuro, ¿sí?, que es lo que no vemos de nosotros mismos, a veces pelea con su propia terquedad, en el buen sentido, ¿no? Porque si algo nos viene a enseñar la personalidad tierra es ese plantarse. Vieron que recién hablaba del fuego. El fuego no tiene tan claro eso. Se lo ve expansivo, se lo ve inmenso, pero no tiene tan claro eso. Es simplemente una gran expansión energética, es igual que el fuego, una llamarada impresionante de luz y de calidez, pero el alma, eso es lo que viene a evolucionar en esta vida, ¿no? A verlo, a aprenderlo. La tierra nace con esa noción de sé lo que valgo, aunque no sepa lo que vale, ¿no? No estoy diciendo que sea algo consciente, así que diga, con todas las letras. No, porque también en la prueba, en el desarrollo de la vida, va creciendo, se va fortaleciendo y lo hace muy marcadamente a través de las experiencias desafiantes que a veces involucran al cuerpo, mayormente al cuerpo, que las otras energías, y va subiendo su valor a partir de eso. Ahora bien, cuando está en el costado oscuro, se enfurece consigo mismo. Se calla, se cierra, se silencia y se vuelve, a ver cómo decirlo, enojoso, sería como rudo. Se vuelve como una fuerza de choque, se vuelve, ¿no? Porque lo que está haciendo en realidad es darse tiempo para proteger y resolver eso que no está tan claro adentro. Pero como no viene equipado con un protocolo de amabilidad, cosa que otros elementos sí, o sea, otras energías como por ejemplo la madera, el agua, vienen con un protocolo de amabilidad habilitado dentro del software. En cambio la tierra no, porque bueno, es otro estilo, ¿no? Entonces la tierra cuando está en ese momento de no verse, está muy dura, se vuelve crítica, consigo mismo, con los otros, con la realidad. Y empieza generalmente, y acá se van a dar cuenta de muchas tierras, empiezan a hablar de las injusticias. Lo injusto que es tal cosa, lo injusto que es tal otra, empiezan a poner el foco afuera, porque adentro hay algo que no está en equilibrio, hay algo que está desequilibrado. Muchísimas veces sucede eso con la tierra. Como la tierra de los 5 es el único capaz de poner el cuerpo para resolver algo y encima darle el tiempo suficiente a ese proceso de resolución como para lograrlo, para finalmente hacerlo posible, sabe de lo que es hablar de medianos plazos. El tema es que eso también puede funcionar al revés. Quiero decir, puede funcionar no viéndose a sí mismo, que es el lado oscuro. Entonces se pone autocrítico con sus propios logros, demasiado lentos, demasiado pensados, no puede decir nada
Y todo eso que lo hacía fuerte lo convierte en vulnerable. Y como lo último en la vida que quisiera tener un tierra es sentirse vulnerable, lo que hace es volverse, lo que a mí me gusta decir, cascarudo. Cáscara dura y corazón blando. Presentan hacia el exterior una actitud hosca, porque adentro son sensibles. Bueno, todos somos sensibles en algún punto, todos somos seres humanos, ¿no? Todos nos equivocamos. Pero la tierra es la que menos perdona las equivocaciones, porque muchas veces no las ve como equivocaciones, sino que las ve como actos malintencionados. Hay veces que está tan enojada con su propio tema interno que traslada eso hacia afuera y entonces empieza a tramar cierta intencionalidad. No, seguro que lo hizo porque papá. ¿Por qué? Fíjense que es la misma energía de la Tierra puesta del lado del revés. Es la Tierra la que puede hacer intencionalmente algún esfuerzo grande, prolongado, planeado y estratégico para lograr algo. Eso en su costado brillante. Entonces, cuando está sintiéndose mal y no puede avanzar y está trabado y siente que está como es cuando empiezan a patinar en el barro las ruedas y siente que ya está poniendo demasiada energía en algo y no le está dando el resultado que necesita, empieza a enojarse. Y resentirse, ese es el paso siguiente. Se enoja y se resiente, empieza a guardar enojo. Por eso se ponen mudos, no quieren sentirse frágiles. Y ese es el costado oscuro de la Tierra. Para volverse sus mejores amigos, tienen que reconocer que a veces abrirse hacia los demás es lo mínimo indispensable para que puedan no sentirse solos, recuperar ese valor y además porque el punto de vista de la afuera les puede brindar ese reconocimiento a sí mismos que no están teniendo. Es más, es muy común que las personalidades tierra no reconozcan sus propios esfuerzos. No los ven. Son tan obvios que es tan obvio que cuentan siempre con el cuerpo, es tan obvio que cuentan con esa energía de sostener algo a mediano plazo o a largo plazo, que no lo ven. No se dan cuenta de la cantidad de esfuerzo que hacen para determinadas cosas y lo valioso que es eso. Es paradójico, ¿no? Porque son los que nos vienen a enseñar acerca del valor propio y cuando están en su costado oscuro no lo pueden ver. Así que bueno, hasta acá la tierra. El tip sería entonces animarse a verse con otros ojos. Primero, reconocer eso, ¿no? Reconocer que bueno, sí, quizás se tomaron demasiado tiempo para algo, quizás están lentos en algo, pero quizás es la velocidad exacta la que necesitaban para lograr eso que necesitaban lograr. No lo podrían haber hecho más rápido. Sí, capaz lo podrían haber hecho más rápido, en otro universo, en otro momento de su vida, no lo sabemos. Continuamente estamos tomando la mejor decisión que podemos tomar. Más la reflexionemos, más la pongamos en palabras, cosa que a la Tierra le cuesta un poquito más, incluso lo podemos hablar con alguien de confianza, más vamos a poder avanzar hacia ese lugar de apertura, de flexibilidad y de encontrar nuevas vías por las cuales hacer el esfuerzo y lograr consolidar eso. Ahí está el costado oscuro de la Tierra. Tienen un esfuerzo maravilloso entre manos. Son los más capos en eso. No se cierren, no se sientan menos. Nos enseñan un montón con su forma de ser. Y nos vamos al metal. En el metal encontramos el costado oscuro de esa misma fortaleza. Estamos en la mano, nuestra amiga didáctica. Los otros días descubrí que se ve en espejo el Instagram, entonces en el vivo de los amigos utilicé esta otra mano pensando que era mejor, porque el ciclo tiene una posición específica de los elementos, de las 5 energías, y ahora aprendí que no. Así que vieron, de todo se aprende. Volvemos a la mano de confianza, que es en la que está todos los vivos, en la mayor parte. Decíamos, tenemos el agua acá, tenemos la madera, tenemos el fuego, la tierra y ahora vamos con el metal. El metal, que es cuando ya ha descendido la energía,
es el que se caracteriza por asentarse todavía más. Si en la Tierra teníamos esto del aterrizar, me encanta esa palabra, aterrizar las cosas, ¿no? Llevarlas a un plano más claro, más concreto, más realista, más de incluso ser estratégicos, ¿no? Qué maravilla. La energía de la Tierra es un golazo en eso. Con el metal lo que vamos a aprender es a perfeccionar, a ordenar, del orden que estábamos hablando antes, ¿vieron? Esta necesidad de pautas a seguir y demás. Entonces, ¿qué sucede con el metal? El metal brilla cuando demuestra lo que sabe, brilla cuando conoce, experimenta, avanza, ordena los conocimientos. Fíjense qué diferente cómo maneja cada uno su capital de conocimientos, ¿no? En el metal lo hace de esa forma. Y otra cosa que hace es gestionar las emociones de tal forma que puedan convivir con sus ordenamientos mentales. Pero cuando está en su costado oscuro, aísla demasiado sus emociones. Decide no verlas. Fíjense lo fuerte que es esa característica en el metal, la del orden, que separa las áreas de su percepción de la realidad casi como categorías estancas. Cuando hace eso, se divide. Y al dividirse, se desconecta de sí mismo. Buenas. Sigue llegando gente, ¿cómo les va? Muy bien. Estamos hablando del metal y su lado oscuro, lo que ignora de sí mismo y lo que a veces hace que sean sus peores amigos en lugar de sus mejores amigos. Cuando el metal, en esa idea de ordenar, separa demasiado el ámbito del conocimiento, del ámbito de las emociones, del ámbito de las experiencias, del ámbito del cuerpo físico incluso, ¿no? Empieza a vivir como segmentado, como fragmentado. Y al no interconectar esas partes, sufre, pero no se da cuenta. Empieza a querer resolver todo desde el lugar que mejor sabe, que generalmente, y esto como siempre aclaro, depende mucho de la característica de cada una de las personalidades. Cada metal es único. Pero muy seguramente, en general, tienden a utilizar la mente para resolver las situaciones. Podemos decir así, es figurativo esto, pero el músculo de lo lógico, de la lógica, para el metal, es, se ríe por ahí, es muy poderoso. Entonces, fíjense dónde quedan las emociones, ¿no? Cuando el metal está queriendo ser eficaz en algo, pero no está escuchando lo que le está pasando, se pasa de rosca. Ahí es donde entra en su lado oscuro. Y ahí es donde es su peor amigo. Porque se divide. Tiene por un lado lo que siente y por otro lado lo que piensa. No pasa nada, todo bien. Me hacen una aclaración, no pasa nada, vamos bien. Igual generalmente lo que digo lo hacemos todo en un plan muy amistoso, así que cada 2 por 3 nos estamos riendo. Bueno, ¿qué pasa con el metal entonces? Esta información es necesaria, ¿por qué? Porque cuanto más nos fragmentemos, cuanto más aislemos la experiencia física de las emociones y las emociones de la mente, lo que estamos perdiendo es calidad de vida. Y por ende, el poder amigarnos y ser productivos, en el caso del metal, implica coordinar todo junto, porque aparecen las somatizaciones, si no. Aparece ese momento en donde acá parece que está todo ordenado, pero tengo un tremendo problema físico que no me permite moverme con tranquilidad y al fin y al cabo me va provocando demoras, porque emocionalmente no sé ni cómo ando y si me hago preguntas importantes de golpe y rompo en llanto, ¿cómo? Pero si está todo bien en mi vida, ¿por qué me estaría sintiendo mal? ¿Me explico? Es decir, cuando el metal fragmenta en categorías, categoriza lo que le sucede y la separa, se vuelve autocrítico, demorado,
rígido, y a veces empieza a guardar cosas. Si la tierra, que es la energía que estaba antes, es capaz de guardar y a hablar cosas que quizás no se hubiese animado nunca, finalmente en un momento lo hace, el metal tiene la capacidad de guardarlo toda la vida. Es durísimo eso, si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cuántos años podés guardar algo que te dolió sin decir nada? ¿Cuántos años vas a tener el cuerpo somatizando eso? ¿Cuántos años vas a estar actuando desde ese lugar una y otra vez, porque no lo podés poner en palabras porque te vulnerabilizaría eso? La palabra más difícil del castellano. Bueno, entonces, el costado oscuro del metal es el no querer mirar las emociones, el no querer sentirse vulnerable. ¿Y saben qué? Es absolutamente comprensible que ese sea el lado oscuro del metal. Porque el metal, de las 5 personalidades, es la que realmente cuenta con esa fortaleza infinita para ofrecernos al resto de los elementos, ¿no? Es el que nos dice, esto lo podemos hacer que trascienda nuestra propia vida. Podemos con esto forjar un legado y dejarlo a la humanidad. Así de grande y largo puede pensar el metal. Entonces, ¿cómo va a ser justo esa energía la que decida mostrarse vulnerable? No tiene coherencia, ¿se dan cuenta? No tiene coherencia. Si lo pensamos 2 minutos decimos, claro, es como ir en contra de su naturaleza. Paradójicamente, ahí reside su posibilidad de amigarse consigo mismo. Primero reconociendo que tiende a hacer esto, ¿no? Primero, si es que es realmente así, lógicamente, yo todo lo que les voy contando del lado oscuro está sujeto a comprobación. Todos tenemos que comprobarlo. Esto no es porque a mí se me ocurre o porque yo lo digo. Ustedes en su vida lo tienen que poder comprobar, ¿sí? Y si es así, entonces puede que les sirva la información que yo les brindo. En el caso del metal, cuando detecta que quizás, tal vez, tiene ahí guardado algún sentimiento que no le está prestando atención, la pregunta, ¿cómo me siento con esto? No si estoy de acuerdo, si me parece bien, si lógicamente funciona. No, ¿cómo me siento con esto? Esa pregunta es clave. Y la misma pregunta aplica a nivel corporal. ¿Cómo me siento? A nivel corporal, físicamente, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me pasa en el cuerpo cuando hago esto? ¿Estoy de acuerdo conmigo o me contracturé entero? Porque quizás la lógica funciona, pero tengo que hacer modificaciones para que entonces mis emociones estén alineadas y mi cuerpo también. Y ahí finalmente nos estemos amigando realmente con nosotros mismos y pudiendo avanzar, ser productivos. Y entonces ese orden maravilloso que nos trae el metal, que le gusta ordenarse a sí mismo y además le gusta ordenar a los demás, porque son buenos ordenando los ambientes, los esquemas, las personas, dando órdenes, instrucciones, ordenando pasos, creando instructivos, creando sistemas. Todo eso pueda brillar. Ah, buenísimo que te esté sirviendo. El tema es reconocer primero que me he fragmentado. Uy, caramba. Me olvidé de ver cómo me siento. Me olvidé de ver cómo siento el cuerpo. Si puedo hacer ese chequeo más seguido, muy seguramente me vuelvo más mi mejor amigo. Cuento conmigo más frecuentemente. Me alegro que te sirva, dicen por acá, qué buen tip. Bueno, me alegro. Entonces, fíjense que de esto se trata, ser el mejor amigo de uno mismo. Es ver lo que quizás nos cuesta ver, que es el lado automático, el lado oscuro, el lado que no distinguimos con facilidad de cada una de las 5 personalidades. Y una vez que lo vemos, y una vez que nos rendimos hacia eso, aceptamos que, bueno, tenemos ese lado, al verlo nos amigamos con nosotros mismos.
Nos amigamos y a partir de ahí avanzamos. Somos realmente productivos. Porque la segunda parte de esto, de ser, una vez que nos amigamos, es distinguir cuál es nuestro estilo al momento de ser productivos. Y ahí entra el primer dato que les tiré al principio. Son 2 de las 5 energías las que nos componen y tienen una relación entre ellas. Y no siempre son relaciones tan fáciles. A veces, por ejemplo, pienso de modo fueguino, actúo de modo metálico. ¿Cómo sería eso? Tengo una cabeza transformadora y una forma muy ordenada. Tengo una cabeza que quiere romper reglas y una forma que quiere hacer las cosas bajo las reglas. Entonces tengo mi propio lío interior. Si primero no veo eso, si primero no conozco eso, es muy difícil ponerme en situación productiva. ¿Sí? Por eso esta invitación a que sigan conociendo el Feng Shui de la personalidad en el formato que más les guste. Los vivos van a continuar con un montón de temas. Porque tengo un montón de temas, no se me agotan, me encanta. Y veo que les gusta cada vez más. Entonces, buenísimo, estamos de acuerdo. Y en función de eso, poder avanzar en sus sueños. Les mando